Buenas tardes, doctores y compañeros. El día de hoy nosotros les vamos a hablar sobre el dengue hemorrágico. Nuestro grupo está compuesto por Luis Fabián Bonilla, por Valeria Bustamante, María Paula Gómez, Darren Marín, Nigel Martín, Dina Rodríguez, mi persona María Celeste Chávez, Julián Mesa Quirós, Camila Molina, Marisa Carrillo, Marina Chacón y Mariana Cambronero. Primeramente voy a explicar sobre el artículo 1. El artículo 1 nos habla sobre una paciente que se encuentra en México, específicamente en el estado de Tabasco, y esto ocurre en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Dr. Gustavo Rubirosa Pérez. Bueno, ¿verdad? Tenemos el cuadro clínico. Una mujer de 31 años, conocida sana, con historia de embarazo de 32 semanas, que ingresa por cuadro de fiebre, mialgia y artralgias de 3 días de evolución, asociado a trombocitopenia con 109.000 plaquetas, por lo que decidieron trasladarla al Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo Rovirosa Pérez por el diagnóstico de fiebre por dengue. Al ingreso al hospital evidenció clínicamente un llenado capilar de 2 segundos y signos vitales con una frecuencia cardíaca normal, tendencia a la hipotensión, frecuencia respiratoria que llama la atención de 21 respiraciones por minuto. Y bueno, a esta paciente se le realizan los siguientes estudios de entrada que van a dar los siguientes resultados. Una hemoglobina de 12.5 gramos por decilitro y alteración de las pruebas de función hepática con un antígeno confirmatorio por dengue. Ginecológicamente no hay datos de alarma, ¿verdad? Excepto por lo que ya se dijo, ¿verdad? Que tenía fiebre, que se mantuvo en 38.5 grados Celsius y la prueba positiva por dengue. 2 días después se reporta un nuevo laboratorio con una hemoglobina en 16.3 gramos por decilitro, lo cual corresponde a una hemoconcentración con hematocrito en 49.8%. Llama la atención el descenso abrupto de las plaquetas en 24.000 y la alteración de las pruebas de función hepática con la elevación de la ALT, la AST y la DHL, encasillando el caso en una fiebre hemorrágica por dengue. La paciente estuvo en estado de shock hipovolémico, marcado por el descenso de las cifras tensionales, lo cual evidentemente produce una disminución del flujo sanguíneo a la placenta y por ende al producto, causando el óbito del mismo. Es importante tener en cuenta, ¿verdad?, que las pacientes embarazadas con dengue tienen un factor aún mayor de riesgo debido a la redistribución del flujo sanguíneo por el embarazo. Seguidamente les voy a comentar sobre el historial del paciente. Ella como tal no tenía antecedentes patológicos de importancia para este padecimiento. Sin embargo, con los antecedentes gineco-obstétricos tenemos que ella inició su vida sexual a los 18 años. Ha tenido 5 embarazos, 4 partos y un aborto. Y la paciente tiene aproximadamente 32 semanas de embarazo. Con respecto a la vía de entrada relacionada a este padecimiento, la infección es producida por el virus de dengue del género Flavivirus, familia Flaviviridae, que a su vez pertenece al grupo de Arbovirus. El Aedes aegypti es el vector principal, sobre todo en mosquitos de hembras, y la vía de entrada de este virus es a través de picadura de este tipo de insectos. A continuación les vamos a explicar un poco de lo que son las pruebas de laboratorio relacionadas a este diagnóstico de esta paciente. En primer momento se le hicieron diferentes pruebas relacionadas con lo que es la hemoglobina, que dio un resultado de 12,5 gramos por decilitro, catalogando ese resultado como normal. Y el hematocrito tuvo un resultado de 35,9%, catalogándolo también como normal. Y las plaquetas de 115.000 por milímetros al cubo, catalogando como lo que es la trombocitopenia leve. Ya dentro de las pruebas de función hepática está lo que es la aspartato aminotransferasa, que se encuentra elevado, indicando daño hepático. La alanina aminotransferasa tiene catalogando como lo que es 243 unidades internacionales por litro, también elevadas, causando lo que es un resultado como lo que es el daño hepático. Y la DHL también están ligeramente elevadas. Y con respecto a lo que es el antígeno temprano del dengue, se encuentra positivo, confirmando la infección por dengue. Después le hizo a la paciente un ultrasonido obstétrico que demostró la edad gestacional de la paciente de 32 semanas por fetometría. El peso fetal estimado fue de 1.967 gramos y los hallazgos denotaron lo que es circular simple de cordón en el cuello fetal, índice de Phelan de 7 y la placenta normo inserta grado 2 de madurez, generando un diagnóstico inicial de dengue no grave. Ya después se le hizo una segunda serie de laboratorios, 2 días después, y lo que encontramos fue una hemoglobina de 16.3 gramos por decilitros, o sea, lo que quiere decir que aumentó, ¿verdad? Y esto es sugestivo a la hemoconcentración. Un hematocrito de 49.8% también aumentó y también indica la hemoconcentración. Plaquetas muchísimo más bajas, ¿verdad? Haciendo referencia a una trombocitopenia. La AST también incrementó, o sea, mayor daño hepático. La ALT se ve una mejoría parcial, pero las demás pruebas de función hepática están alteradas, entonces esto no tiene como, pues, o sea, no indica una mejoría general. La DHL también se ve incrementada, lo que refleja un mayor daño tisular.
La bilirrubina total vemos que es de 3.6 miligramos por decilitros, también elevada y que también indica disfunción hepática. La bilirrubina directa vemos que es de 2.5 miligramos por decilitros, o sea, tenemos un predominio de hiperbilirrubinemia. Bilirrubina indirecta de 1.1 miligramos por decilitros, y el tiempo de protombina y tiempo de tromboplastina parcial que nos hacen referencia a todo el tema de la coagulación, y vemos que nos indican que pues hay una alteración en esto. Y la INR, que también tiene que ver con todo el tema de la coagulación, pues vemos que está dentro del límite normal. El diagnóstico es una sospecha de evaluación hacia dengue grave y pues dengue hemorrágico. Entonces, de resultados tenemos que estos nos reflejan una evolución de dengue con signos de alarma, incluyendo hemoconcentración, trombocitopenia severa, incremento de enzimas hepáticas, alteraciones en la función hepática y prolongación de los tiempos de coagulación. Estos hallazgos son indicativos de complicaciones que requieren manejo hospitalario y monitoreo cercano, especialmente considerando el embarazo. Gracias. Aquí se va a presentar el siguiente cuadro clínico que vamos a tener en este estudio. Lo que se va a documentar es un caso en el país de Cuba, específicamente en la provincia de Santiago, donde el dengue es una enfermedad endémica. El caso reportado ocurrió en el Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Dr. Ambrosio Grillo Portuondo. La región es propensa a brotes de dengue, y particularmente tras el periodo de 2020, es decir, después de la pandemia mundial del COVID-19. Con respecto al cuadro clínico que se llegó a presentar, es que esta mujer de 30 años presentó 2 episodios graves de la enfermedad, uno debido al COVID-19 y otro por el dengue hemorrágico. En el episodio relacionado con el dengue, los síntomas iniciales incluyeron fiebre, dolores de cabeza, escalofríos intensos, dolores musculares y articulares. También va a presentar un sangrado espontáneo en encías y alteraciones en el ciclo menstrual. También se llegó a evolucionar generando una hipotensión con síntomas respiratorios y descompensión de comorbilidades como asma bronquial. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la historia de la paciente. Realmente esta paciente tiene antecedentes de asma bronquial, de una úlcera gastrodenal, de hepatitis C y una infección por COVID-19. Y realmente la que a nosotros más interesa es la combinación entre la hepatitis C y el COVID-19 junto con el asma bronquial, porque esta paciente sufrió un cuadro por COVID-19 grave en el pasado y combinado con su infección en hepatitis C contribuyeron a que hubiera un deterioro importante de su salud, y especialmente en el caso ahorita con el del dengue hemorrágico, esos son los factores principales de por qué es que se intensificó el daño vascular que ella experimenta. O sea, ese daño vascular que ella está experimentando ahorita con el dengue hemorrágico principalmente es por el daño vascular que ocurrió por el daño que ocurrió por el COVID-19. Y, ok, ahora vamos a hablar de la vía de entrada del dengue. El dengue es transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti, que es el vector principal de este virus. Realmente no se reportan, o sea, en este caso no se reportaron casos como transmisión vertical o por hemoderivados, no, o sea, la vía principal de entrada en este caso fue la picadura del mosquito hembra de la Aedes aegypti, que cuando pica una persona infectada, se encuentra infectado por el virus y cuando va a picar a otra persona lo va a transmitir. Las pruebas de laboratorio que se le realizaron a esta paciente fue un hemograma completo donde presentó una plaquetopenia y valores alterados de hematocrito, una ecografía donde se vio su vesícula biliar con paredes engrosadas y líquido libre en la cavidad abdominal, que estos son indicadores del daño endotelial. Además se le realizó una radiografía de tórax donde se evidenció inflamación pulmonar. También se le realizaron ciertos parámetros bioquímicos como las proteínas totales, la albúmina y enzimas hepáticas para evaluar el daño sistémico. Además se le realizó una PCR para descartar COVID-19 en el momento del segundo ingreso. Como resultados tenemos que esta paciente presentó complicaciones hemorrágicas moderadas, signos de daño vascular debido a un aumento del hematocrito y trombocitosis ligera. La paciente mostró mejoría tras tratamiento con fluidoterapia y manejo específico para la bronconeumonía asociada. Y ahora continuamos con el artículo 3. Este caso ocurrió en el país Sri Lanka, específicamente en Peradeniya, Sri Lanka. Aquí el dengue es una enfermedad endémica y también va a tener una alta incidencia de tener un brote. El caso se va a ver reportado que ocurrió en el Hospital Universitario de Peradeniya y, como fue previamente mencionado, es una zona endémica para este virus. Bueno, ahora con el cuadro clínico tenemos a un joven de Sri Lanka de 18 años, residente de una zona endémica de dengue. Presentó movimientos tónicos en los miembros izquierdo superior e inferior que fueron escalando en intensidad. Estos se presentaron el primer día de enfermedad y duraron alrededor de 10 minutos. Asimismo, se presentó parálisis facial izquierda y parálisis del miembro superior izquierdo.
Por otro lado, presentó síntomas neurológicos, por lo que se presenta al hospital con convulsiones tónicas crónicas generalizadas. Por ello, se envía a examinación neurológica, en donde se le realizó un encefalograma y resonancia magnética. Estos apuntan a un diagnóstico presuntivo de encefalitis. El resto de la examinación clínica no denota nada más remarcable. Finalmente, se le diagnosticó con infección por dengue hemorrágico. Y bien, este paciente no va a presentar ningún antecedente de epilepsia ni de una enfermedad vascular. Tampoco va a presentar ningún antecedente de vacunas. Pero va a presentar un día de fiebre alta que va a estar asociada con mialgia, artralgia, cefalea y vómitos. Con lo que respecta a la vía de entrada, vamos a tener que el paciente probablemente fue picado por un mosquito Aedes aegypti femenino, el cual va a ser el vector para el virus del dengue, que es de la familia de los flavivirus, que es un virus de una sola cadena de ARN positivo y envuelto. Con respecto a las pruebas de laboratorio, vamos a tener las pruebas de anticuerpos, las cuales serían la IgM y la IgG. La IgM se produce ante la primera exposición. Debido a esto es que al 7º día se va a encontrar positiva y 2 meses después se va a encontrar negativa. Por otro lado, tenemos la IgG, la cual es la responsable de respuesta de refuerzo. Por la misma manera, el cual a los 7 días va a ser negativa y 2 meses después va a ser positiva. Por otro lado, también se realizaron pruebas como serían las transaminasas, las cuales salieron elevadas. Tiene los glóbulos blancos muy bajos, causando una leucopenia, al igual que las plaquetas, causando una trombocitopenia. Ambos resultados llevaron a un diagnóstico diferencial y se realizó la prueba de proteína no estructural de dengue 1, también conocida como NS1, la cual dio positivo. Con lo que respecta a los resultados, vamos a tener que se observa que el dengue no tiende a ser un virus neurotrópico, pero 2 variables de este, el dengue 1 y el dengue 2, son las más frecuentemente encontradas en casos de neurotropismo. En encefalitis relacionada al dengue se cree que está mediada por una respuesta inflamatoria derivada como una manifestación secundaria, frecuentemente asociada a trastornos neurológicos presentados hacia el final de la enfermedad. En relación al caso como tal, se detectaron los síntomas de una encefalitis, lo que llevó a iniciar el proceso de exámenes para el descarte de otras infecciones virales, como con predominancia neurotrópica, hasta que se realizó la prueba serológica para la detección de dengue, el antígeno NS1, y esta dio positiva. El paciente se recuperó en 48 horas posterior a su fase crítica. Progresivamente recuperó con ayuda de fisioterapia las funciones que había perdido. Bueno, a modo de conclusión, el análisis de los 3 artículos revisados sobre el dengue hemorrágico resalta la complejidad de esta enfermedad, su impacto significativo en la salud pública y la necesidad de enfoques integrados para su manejo. Los hallazgos que hicimos subrayan la importancia de continuar invirtiendo en investigación y en el fortalecimiento de las medidas de prevención, incluyendo campañas de control vectorial y vacunación, para reducir la carga global de esta patología, potencialmente mortal. Muchísimas gracias y aquí están nuestras referencias.